Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya mencioné, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización, más de 250 instituciones públicas y privadas que son atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas, tanto del sector público como privado, que realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales. Y de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector público e instituciones públicas también. En temas como agua y saneamiento, gestión pública y APP, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y entre otros. Es por todo lo mencionado que los invitamos a todos ustedes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre todos los diplomas, cursos, seminarios, entre otros, que ofrece el FRIESAN. Y para todos los que estén interesados, les voy a dejar el link de la tienda en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia especializada conociendo las modificaciones al reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, a cargo de la docente Patricia Gallegos Quesquén, quien es abogada con máster en gestión y auditoría medioambiental, cuenta con 10 años de experiencia en materia ambiental aplicado a los sectores minero-energéticos, ha laborado en Sierra Metals INC, como abogada de la gerencia legal y en diversas entidades del sector público, tales como el Ministerio del Ambiente y el OEFA, y actualmente es directora de gestión ambiental de hidrocarburos del MINEM. Bien, mencionarles también, antes de darle el pase a la docente, que la conferencia va a tener lugar de respuesta de pregunta al finalizar la exposición, por lo que por favor les pedimos que se sientan libres de comentarnos sus preguntas a través del chat de la sala. Y finalmente les vamos a comentar cómo pueden obtener el certificado de la conferencia del día de hoy. Muy bien, profesora, le doy el pase para que pueda iniciar con la conferencia. Muchas gracias. ¿Me habilitas para compartir pantalla? Sí, ya está habilitado. ¿Me confirmas, Valeria, si se puede ver mi pantalla completa? Sí, sí se logra ver todo bien. Bueno, buenas noches con todos y todas. El día de hoy vamos a conversar en esta sesión, en esta conferencia, respecto de las últimas modificaciones que ha sufrido el reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos. Esta modificación es relativamente reciente, es la última y una de las más importantes que se han realizado en el reglamento. En este reglamento, esta modificación fue aprobada en marzo del año pasado, mediante el Decreto Supremo 005-2021 y esta modificatoria responde a una necesidad regulatoria en distintos temas. En algunos casos, esta regulación implica una modificación a la regulación existente y en otros casos vamos a ver que lo que hace el reglamento es incluir una temática que no estaba regulada y en otros casos se ha procedido a la modificación de lo regulado, respondiendo a las necesidades que hay en la industria y sobre todo a la problemática
que tenemos en esta actividad en los últimos años desde la perspectiva ambiental. Entonces, vamos a conversar esta noche respecto de estas modificaciones, que va a tener dos partes. La primera es respecto de las modificaciones que se han realizado, ¿no? Cuántas modificaciones se han hecho, en qué temática. Y la segunda parte va a estar referida a poder conocer los artículos nuevos, las disposiciones que han sido agregadas en este reglamento. Vamos a hacer la exposición a través de un cuadro comparativo, que es como yo he considerado que van a poder conocer mejor la temática modificada, para poder ver desde el punto de vista conceptual, ¿no? Qué modificaciones hay a la fecha, y en el caso de los nuevos, de los artículos nuevos, vamos a ver cuál es la necesidad de esa inclusión en esta regulación ambiental y sectorial. Entonces, iniciamos comentándole respecto de los artículos modificados. En primer lugar, una de las modificaciones que se han regulado en este reglamento es la referida a la tramitación de los ITS, de los informes técnicos sustentatorios, que es un instrumento de gestión ambiental complementario, pero que tiene por finalidad que es aplicable a todas las actividades, no es un instrumento exclusivo del sector hidrocarburos, sino que es utilizado en todas las actividades que están en el marco del CIA, del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y que se utiliza este instrumento cuando se quieren realizar modificaciones a los instrumentos ambientales, estudios ambientales existentes, respecto de modificaciones que implican un impacto, estas modificaciones implican un impacto no significativo, ambientalmente hablando. Entonces, entre lo principal de esta modificación, tenemos que, en primer lugar, inicialmente solo se hablaba que este instrumento debía servir para hacer modificaciones que implicaban ampliaciones y de ampliación de la actividad, modificación de la actividad o de compromisos, y mejoras tecnológicas, ¿no? Pero a la fecha también hemos visto que había necesidad, y que es muy frecuente en la práctica, de realizar modificaciones a los planes y programas ambientales, ¿no? Lo que más tenemos, digamos, como demanda son las modificaciones de los programas, sobre todo los programas de monitoreo, de calidad de aire, de calidad de agua, en los que en algunos casos hay una adecuación a la norma vigente, una adecuación respecto, por ejemplo, de modificar los parámetros que suelen medirse, o en otros casos lo que se requiere modificar es la frecuencia. Es lo más común que tenemos a la fecha en cuanto a tramitación de estos instrumentos, ¿no? Entonces, ese es uno de las principales modificaciones respecto de a qué supuestos se aplica, ¿no? el ITS. Luego, también se ha aprovechado esta modificatoria para señalar en qué escenarios no es posible la aprobación del ITS. Más bien lo que se hace es declarar la improcedencia, ¿no? Cuando se pretenda modificar componentes que no han sido aprobados anteriormente, o que hayan sido ejecutados en la práctica en un modo distinto al aprobado en el instrumento ambiental. Tengamos en cuenta siempre que la modificación a través de un ITS siempre es previa a su ejecución. No podemos realizar el ITS una vez que ya se ha modificado como yo lo voy a plantear, o como en principio pretendía hacer, sino tiene que ser siempre primero la aprobación del instrumento y luego su ejecución. El intentar hacer la modificatoria una vez que se ha aprobado, perdón, una vez que se ha ejecutado, o se ha ejecutado de una manera distinta a la aprobada en los estudios, eso no desnaturaliza el concepto legal del ITS, porque el ITS es un instrumento preventivo,
y si yo lo que quiero hacer es plantear una modificatoria que ya hice en la práctica, lo que estoy pretendiendo hacer es una regularización, ¿no? Y a la fecha no hay ningún instrumento que permita regularizar, porque la naturaleza de la evaluación ambiental siempre es preventiva, ¿no? Es decir, tengo que presentar el estudio o la modificatoria y tramitarla y lograr la aprobación antes de hacer la ejecución en la práctica. Otro tema importante que se ha regulado en relación a los ITS es que inicialmente el ITS estaba planteado para hacer un trámite, digamos, muy corto, teóricamente hablando, porque en teoría también eran modificaciones muy pequeñas cuando se pensó la figura del ITS. Sin embargo, en la práctica el ITS es una figura muy utilizada por parte de los administrados, no solamente en el sector hidrocarburos, como les decía, sino es una figura muy frecuente en el resto de actividades también, y por lo tanto tiene que pasar por todo un proceso de evaluación ambiental, que inicialmente había sido planteado, como les decía, solamente en un trámite de 15 días, que en la práctica no se cumple, y sin la posibilidad de realizar una ronda de observaciones, con lo cual, en teoría, al no haber esta ronda de observaciones y esta posibilidad de levantar observaciones, lo que ocurría es que si el ITS estaba mal planteado, si le faltaba alguna documentación, si no cumplía con la argumentación, justificación suficiente en cada una de las medidas, entonces simplemente estaba destinado a la desaprobación. Entonces ahora lo que se ha hecho es incluir un plazo más real, que sería 30 días hábiles, en su tramitación, va a incluir, ahora sí, la posibilidad de hacer una ronda de observaciones y sobre todo que el titular tenga la posibilidad de levantar esas observaciones y además tener una etapa inicial de admisibilidad, ¿no? Donde se va a evaluar que el expediente esté completo y que haya cumplido con todos los requisitos que señala tanto el reglamento como la resolución ministerial que aprueba los criterios para la presentación y evaluación del ITS. Tengamos en cuenta también que este instrumento de gestión ambiental también va a, en muchos casos, necesitar que no solamente sea evaluado por la autoridad ambiental, sino también va a requerir, según la materia que trate el ITS, la necesidad de pronunciamientos, opiniones técnicas de entidades adicionales, como por ejemplo, si el ITS regula o pretende hacer una modificación respecto, por ejemplo, del uso de recursos hídricos, será la Autoridad Nacional del Agua quien tenga que realizar una opinión en este caso, o si el proyecto que voy a modificar se encuentra dentro de un área natural protegida, necesitamos la opinión también técnica vinculante por parte del CERNAM. Entonces también va a ser parte de esta evaluación la opinión de las entidades públicas según la materia de que trate, igual que en el caso de los estudios ambientales, los CIAs o los CIAs-D o los CIAs-SD. Adicionalmente, también hemos señalado la necesidad de poder de notificar obligatoriamente estas modificaciones una vez aprobadas, claro está, a tanto a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental como a otras entidades que también puedan estar vinculadas con la materia que se haya aprobado en este ITS para que conozca las modificaciones del proyecto y en qué términos y con qué compromisos se han aprobado esta modificatoria. Luego, otra modificación importante que se ha planteado es la del artículo 42A. Este artículo regula un supuesto o unos supuestos de modificación mucho menores a los que implicaría la necesidad de contar con un ITS. Son modificaciones tan menores que se consideran teóricamente como debajo del umbral. Es decir, son modificaciones que no van a tener ninguna repercusión en el ambiente,
que no van a tener ninguna repercusión en los compromisos o en las medidas ya aprobadas en los distintos instrumentos de gestión ambiental que tenga un titular, en este caso de la actividad de hidrocarburos. Inicialmente, la primera vez que se incluye este artículo es en la modificatoria del reglamento del año 2018, con el decreto supremo 023, en el que inicialmente se planteaba esta posibilidad de supuestos que no requieran modificación, solamente una comunicación de manera previa por parte del titular a la autoridad ambiental y a la autoridad de fiscalización ambiental. Y luego, con el paso del tiempo, y luego de hacer una estadística y análisis respecto de qué otros supuestos podrían encajar en esta figura, porque hay que tener en cuenta también, para los que son abogados en esta sala, que este listado es un listado taxativo, no está sujeto a ningún tipo de interpretación extensiva, ¿no? Es un listado expreso y taxativo. Si estás dentro del supuesto, te acoges a esta modificatoria solo con comunicación, o si no estás dentro del supuesto, tienes que ir por la tramitación de algún instrumento de modificación del estudio ambiental. Entonces, estos 7 supuestos, con el paso del tiempo y luego de un análisis exhaustivo, como les comentaba, han aumentado a ser 21 supuestos en los que es posible hacer esta modificación a través, como les decía, de solamente una comunicación que siempre tiene que ser previa a su realización, tanto a la autoridad evaluadora como a la autoridad fiscalizadora. Adicionalmente también en el artículo 42A original se decía que ninguno de los supuestos, por más que sean modificaciones tan menores, que podríamos llamarla como de impacto cero, no aplicaban nunca para cuando el proyecto se encontrara dentro de un área natural protegida, sea de ámbito nacional, de ámbito regional o su zona de amortiguamiento, pero en este caso se dio por conveniente, con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, que existan 4 supuestos en los que pueda ser aplicable para las zonas de amortiguamiento, ¿no? Estos supuestos son muy específicos, como por ejemplo, para que tengan una idea de qué podría aplicar. Si estamos hablando, imaginemos que nuestro estudio ambiental original estaba, por ejemplo, en el sistema anterior de coordenadas, ¿no? En el PESA 56. Y ahora hago mi rectificación y resulta que, claro, las coordenadas van a variar por milésimas, pero van a variar cuando lo pasemos al sistema actual vigente y oficial, que es el WGS84. Entonces, este cambio va a implicar, de hecho, una modificación en el reglamento, en el instrumento, perdón. No va a ser un cambio en la práctica, porque la ubicación real, física, va a seguir siendo la misma, pero lo que va a variar es aquello que estaba consignado tal cual en el estudio ambiental. Entonces, ¿esta modificación genera un impacto? No, ninguno. No, es una modificación de gabinete, digamos así. Entonces, pero en otros casos, mientras este supuesto no estaba regulado, había que hacer todo un procedimiento y todo un estudio para poder hacer esa modificatoria. Vimos por conveniente que había situaciones que eran tan menores, vuelvo a repetir, que no generaban ningún tipo de impacto, que no modificaban ningún compromiso, y que era posible que se realizara a través de esta figura, que es las modificaciones sin necesidad de instrumento ambiental. O, por ejemplo, si estamos pensando en una actividad como de comercialización, un grifo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito hacer un cambio de tanques, por ejemplo, que van a tener la misma capacidad, que van a tener el mismo tipo de material, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es este cambio, ¿no? Sin necesidad de realizar una modificación al estudio, ¿no? Insisto, los supuestos son muy delimitados y tienen que calzar exactamente, porque si, por ejemplo, lo que voy a hacer es un cambio de tanque con otra capacidad, eso ya implica una evaluación. Ya no puedo hacerlo a través de esta simple comunicación. Si lo que voy a hacer es cambiar los materiales y va a tener otros compromisos de mantenimiento, va a tener otra frecuencia de control, entonces ahí tengo que presentar, en ese caso sería, por ejemplo, un ITS, para que pueda hacer materia de evaluación.
¿Por qué? Porque en este caso, los supuestos que se regulen en el artículo 42A no son materia de evaluación, sino es simplemente una comunicación que tiene jurídicamente un carácter de declaración jurada y que luego van a ser fiscalizadas, que pueden ser objeto de fiscalización por parte de la autoridad fiscalizadora, valga la redundancia, ¿no? Que en este caso sería el OEFA. Luego, otra modificación, que en realidad más que modificación, yo considero que es una precisión, ¿no? La tenemos en el artículo 58, que es el que regula o que señala la regulación respecto de los monitoreos, ¿no? De los monitoreos en los puntos de control. En el reglamento anterior, antes del 05, se decía que las pruebas de laboratorio, aquellos que implican análisis físico-químicos con métodos de ensayo, ¿no? Estos métodos tendrían que estar acreditados, los métodos de laboratorio tenían que estar acreditados ante el INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad, pero también luego se ha resultado frecuente que muchos laboratorios tienen métodos de ensayo que han sido acreditados por unas acreditadoras internacionales, ¿no? Porque son métodos muy específicos, sobre todo cuando se trata de medición de gases. Entonces, en esos casos, los laboratorios contaban con una acreditación de acreditadoras internacionales, pero que estaban adscritos a un sistema internacional como el ILAC, ¿no? Del que también el INACAL es parte. Entonces, hemos ampliado esta regulación diciendo que los métodos de ensayo tienen que estar acreditados ante el INACAL o ante alguna entidad internacional que sea parte de este sistema del que el INACAL es parte, ¿no? Para hacer más fluido el procedimiento y poder considerar estas acreditaciones internacionales y no sean sola y exclusivamente el INACAL, sino también poder hacer a través de este sistema de reconocimiento mutuo, ¿no? Que es el ILAC. Adicionalmente también en este artículo lo que hemos precisado es no solamente es que cuando haces una medición que implica análisis de físico-químicos, vas a requerir un laboratorio acreditado, sino también qué pasa en aquellos casos donde la medición se hace con instrumentos de medición instantánea que se hacen en campo, digamos temperatura, digamos pH, ¿no? En ese caso, entonces, lo que se va a pedir es que los métodos, que los equipos que van a hacer esta medición en campo estén debidamente calibrados, ¿no? ¿Y cómo se puede estar debidamente calibrado? Cuando el aparato ha sido calibrado en un laboratorio de calibración que también ha sido acreditado en este sistema de acreditación de laboratorio. Y luego vamos a desarrollar más adelante respecto de la regulación del artículo 66, que cobra a hoy una vital importancia porque es el artículo que regula el marco de actuación de los administrados frente a una emergencia ambiental, ¿no? Tenemos a la fecha un evento no culminado en su atención, como es el caso del derrame de hidrocarburos en las instalaciones de La Pampilla y en la zona costera de Ventanilla. Entonces, inicialmente, este artículo 66, que ya existía en el reglamento desde el año 2014, que es la fecha de aprobación oficial de nuestro reglamento, señalaba de una manera bastante, digamos, genérica, la atención de la emergencia, ¿no? Se decía en líneas generales que el titular de una actividad es el responsable de atender adecuadamente la emergencia independientemente de la causa. No estamos hablando de que necesariamente el evento haya sido provocado. Imaginemos que haya sido un incendio, imaginemos que haya podido pasar un terremoto. En este caso, sea cual sea la causa, o una causa antropogénica, o una causa operativa, una negligencia o lo que fuera,
En cualquiera de los casos, el titular es el responsable de atender, de socorrer, dar atención adecuada a la emergencia. Y se decía que luego de la atención podía darse la necesidad, ¿no?, de que se presentara, luego de la atención primaria de la emergencia, un instrumento de remediación que se llama plan de rehabilitación, pero no se decía cuándo, no se decía en qué momento, no se ponían límites temporales a la atención de la emergencia, lo que no implica que una emergencia se pueda tratar durante años, ¿verdad? Sino que implica una atención en principio inmediata y luego con un tiempo limitado, porque teníamos la necesidad de establecer claramente y de manera predecible hasta dónde son las acciones libres, que hemos llamado primera respuesta, que la vamos a ver más adelante, y hasta dónde empieza ya la fase de remediación. Entonces, lo que hemos hecho es ampliar de manera extensiva toda la regulación. Hemos intentado ir en todas las fases, ¿no?, desde la ocurrencia de la emergencia hasta que se da por culminada la remediación. Esa era una de las necesidades que existían respecto de la atención de las emergencias. Entonces, con este reglamento hemos señalado etapas, hemos señalado tiempos, hemos señalado, precisado autoridades competentes, de tal manera que se pueda tener un panorama más claro de quién, cómo y dónde tiene que actuar ante la emergencia desde el ámbito de nuestra regulación sectorial. Eso no quita que también puedan participar otras autoridades, como la que hemos visto en esta reciente emergencia, que han sido varias autoridades, porque, para bien o para mal, entre la zona que se realizaba, el tipo de actividad, y el lugar en el que se ubicaba, los efectos negativos del derrame, hay varias autoridades que son competentes y por lo tanto es necesaria una actuación conjunta de todas las entidades con competencias en esta materia. Luego, en el artículo 68, que es el que regula los reportes de emergencia, ¿no?, anteriormente se señalaba que habían dos tipos de reportes, digamos así. Un reporte de la emergencia como tal, que tenía que ir al organismo de fiscalización, al OEFA, y luego para, entre comillas, eventos menores, ¿no?, se hacía un registro mensual, ¿no?, para aquellos incidentes de fugas o derrames menores, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que no hay, desde el punto de vista ambiental, una forma de poder medir ex ante cuándo es una emergencia menor, cuándo es una emergencia mayor. Entonces, el OEFA nos indicó que ellos iban a hacer, digamos, un aplicativo y una precisión en su regulación del reglamento de reporte de emergencias, y que a través de este reglamento se iban a especificar mejor los supuestos, de tal manera que el titular esté obligado a informar la mayor cantidad de eventos que pudieran levantar la alerta de la afectación ambiental, y también que pudiera tener conocimiento de manera oportuna el fiscalizador, y no esperar a un reporte mensual que ya le va a dar la información cuando ya ha transcurrido un tiempo considerable en un derrame, fuga que pudiera ser operativo, pero que para criterio del OEFA pudiera generar alguna consecuencia acumulativa o demostrar algún fallo continuo en las operaciones del titular. Entonces, simplemente lo que se hizo es decir que todo reporte de emergencia se basa debe realizarse en el tiempo, modo y forma establecida en los reglamentos pertinentes que ha aprobado el OEFA para este fin. Luego, la otra modificación también planteada en el reglamento es la señalada en el artículo 97. Este artículo está referido a lo que es la suspensión de actividades, ¿no? En las actividades de hidrocarburos se dan en muchas ocasiones supuestos
definidos en el contrato, cuando estamos hablando, por ejemplo, de lotes, ¿no? En el contrato de licencia para la exploración y explotación, supuestos que se consideran como de fuerza mayor, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Entonces tenemos supuestos de fuerza mayor, donde es Perú Petro quien otorga la fuerza mayor, eh, comúnmente por temas de conflictividad social que impiden o paralizan la operación. Luego también tenemos paras o suspensiones operativas. Imaginemos una instalación muy amplia, muy grande, que requiere un mantenimiento muy particular y que este mantenimiento se realiza cada 2 años, por ejemplo, ¿no? Y que implica revisar toda una fase de la operación. Entonces, en ese caso, se tiene que hacer una paralización, pongamos de 3 o 4 meses, de esa área operativa, ¿no? Entonces, en ese caso, hay una suspensión de esas actividades por ese periodo. En realidad, no se ha limitado respecto de en qué casos puede hacerse una suspensión. Siempre la suspensión es una decisión del titular, pero así como es una decisión del titular y la norma no le pone una cortapisa, lo que sí que le pone con este reglamento es que el tiempo que el titular decida que va a parar por causas de fuerza mayor, por necesidad operativa o por la razón que fuera, en ese tiempo de paralización, imaginemos 3 meses, 6 meses, o el tiempo que decida paralizar, tiene que cumplir, sí, con los compromisos ambientales a los que se ha, digamos, comprometido, obligado en su estudio ambiental, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo como obligación tener no sé, un evento de capacitación social, por ejemplo, ¿no? Como un compromiso, cada 2 meses. Si yo paro esos 4 meses, no significa que voy a dejar de cumplir los compromisos. Si yo tengo compromisos trimestrales de monitoreo y ese mes que he parado me toca realizar el monitoreo, me toca realizar la presentación de determinada información, la tengo que presentar porque son obligaciones que no están necesariamente vinculadas con el motivo de la paralización. Entonces tengo la obligación de cumplir las obligaciones a las que me he comprometido, inclusive en el tiempo en el que voy a hacer la paralización. ¿Qué obligaciones son las que tiene que cumplir? Son las que determina el estudio ambiental y que va a ser identificada por parte de los titulares durante el tiempo que se realice esa paralización. La pregunta común, ¿la paralización requiere una aprobación por parte de la autoridad? No, no requiere esa aprobación, sino que lo que se ha regulado es que se dice que pueden darse por distintos motivos la suspensión de actividades, puede darse a través del otorgamiento de la fuerza mayor, como les decía, por parte de Perú Petro, que tiene que existir el cumplimiento de los compromisos ambientales ya asumidos, y también que esta paralización se da a través de una comunicación a las autoridades, nuevamente certificadora, evaluadora, y a la autoridad de fiscalización, para que conozca el tiempo de paralización y el motivo de la misma, ¿no? Es una comunicación que no está sujeta a evaluación, que es una declaración jurada por parte del titular, y también eh, es objeto de fiscalización, ¿no? Entonces, el OEFA puede ir durante el tiempo que se ha paralizado, sí, y puede ir a verificar que en realidad los compromisos se están manteniendo. Imaginemos que yo tenga incluso compromisos de mantenimiento, esos compromisos tienen que seguirse cumpliendo a pesar de la paralización. La paralización no alienta el incumplimiento de obligaciones. Adicionalmente, también hemos entrado en una regulación más exhaustiva, como podrán ver en esta y en las siguientes diapositivas, respecto del abandono, ¿no? Del instrumento que es requerido cuando se culminan las actividades de hidrocarburos. Inicialmente se decía que el titular tiene la obligación de presentar el plan de abandono, algunos titulares no muy responsables
han entendido esta obligación como una obligación formal de presentar un instrumento, cuando en realidad lo que queremos es que el instrumento se apruebe y se ejecute para que se realice un adecuado abandono. Entonces, hemos hecho la precisión que la obligación no es solo presentar, sino es presentar, obtener la aprobación y sobre todo ejecutar las actividades conforme se hayan aprobado en el plan de abandono. Luego, también se ha hecho las precisiones, ¿no?, de quién es la autoridad competente para los abandonos, es la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, en el caso de las actividades de exploración, explotación, refinamiento, transporte, y para las actividades que han sido transferidas a las regiones serán los gobiernos regionales, sobre todo en las de comercialización de hidrocarburos. Le hace grifos y plantas plantas envasadoras. Luego, hemos señalado que para el abandono es Perupetro quien también tiene que emitir su opinión, y es Perupetro quien se tiene que ayudar a obtener este plan de abandono cuando estamos hablando de terminaciones anticipadas del contrato, ¿no? Cuando hay una resolución de contrato y no necesariamente cuando se han cumplido ya los 30 años, que es el plazo que se regula para las actividades de exploración y explotación a través de la contratación petrolera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el titular ya ha culminado, ¿no?, su actividad de hidrocarburos, pero, por ejemplo, no ha cumplido con esta obligación de presentar el abandono? En la norma lo que hace es regular en qué supuestos se tiene que presentar el plan de abandono, no solamente cuando se termina la actividad o el contrato, sino también cuando, por ejemplo, cuando se hacen sueltas de área, cuando se han realizado sueltas de área, y para ello, cuando se realiza suelta de área, es Perupetro quien tendrá que decir si en esa zona se hizo efectivamente o no actividad de hidrocarburos, y por lo tanto si se requiere o no la presentación de un plan de abandono. Algunas veces hay sueltas de área de áreas que no han sido intervenidas, por lo tanto no será necesaria la presentación de un plan de abandono. Si ha habido actividad efectiva, obviamente sí. Bien, adicionalmente también hemos encontrado en las actividades de comercialización de hidrocarburos, le hace los grifos, esto tiene el servicio, que se han presentado numerosos casos de grifos que han sido, digamos, abandonados a su suerte. El titular dejó de operar y dejó puestas las instalaciones, los tanques, incluso con combustible, y están inoperativas durante mucho tiempo, y ya incluso el titular ha perdido ya el registro de hidrocarburos, o le ha sido cancelado el registro de hidrocarburos. Entonces, en estos casos también hemos señalado, porque para el caso de comercialización no hay una temporalidad previa, ¿no?, para su presentación. Entonces hemos dicho, si la actividad está inoperativa por más de 6 meses y ya se ha perdido el registro de hidrocarburos, el titular, este último titular, es el que está obligado, sí o sí, a presentar el plan de abandono para hacer un adecuado abandono de estas instalaciones, ¿no? Y ya sea que no presentas el plan de abandono, o ya sea que lo presentas mal y no logras hacer la prueba, no logras levantar las observaciones para obtener la aprobación, en todos esos supuestos se va a considerar que hay un incumplimiento de una obligación legal, y por lo tanto poder ser materia de un procedimiento sancionador. Otro cambio importante planteado en materia de abandono. En la regulación anterior siempre se ha dicho, porque es una aplicación del principio de responsabilidad, ¿no?, que quien es el titular de la actividad es quien tiene que realizar el abandono. Por supuesto, esa sigue siendo la regla de responsabilidad. Sin embargo, hay algunos casos en donde hay interesados en realizar el abandono porque quieren utilizar el área para otro uso, o porque quieren hacer recuperación de espacios públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les decía de los grifos, hemos tenido casos, ¿no?, de grifos que estaban ubicados, por ejemplo, en espacios públicos. Habrán visto ustedes en algún momento en la ciudad
como hay grifos, por ejemplo, en medio de, entre dos calles, ¿no? Entre los carriles de ida y vuelta de una avenida, o en medio de un óvalo, con lo cual entonces estos grifos, cuando han sido abandonados de manera inadecuada, existe en muchos casos interés de la municipalidad de hacer ellos el abandono con tal de recuperar ese espacio público, ¿no? El titular está desaparecido, está no habido, y no tenía la habilitación, o un tercero, sea persona natural o jurídica, público-privada, en poder hacer ese abandono. Entonces, lo que se ha hecho con esta norma es habilitar la posibilidad que un tercero pueda presentar un plan de abandono. También hay normas expresas que habilitan la presentación de planes de abandono. Hay una norma, por ejemplo, del sector vivienda y saneamiento, que señala que cuando, por ejemplo, se trata de construir, hemos tenido casos de vivienda de terrenos saneados o necesidad de sanear terrenos para construir alguna obra, para construir alguna vivienda, por ejemplo, vivienda social. eh, Se han dado con el caso de encontrar tanques enterrados, ¿no? Mal enterrados además, sin condiciones de seguridad y sin condiciones ambientales, ¿no? Se ha visto la necesidad, por ejemplo, de que quien es el titular del proyecto de construcción pueda presentar el plan de abandono para sanear el terreno físicamente y poder realizar la construcción de la obra o del proyecto inmobiliario que se requiera, ¿no? Entonces, estas habilitaciones no estaban contempladas en la norma y ahora sí se han contemplado para poder dar dinamismo al abandono. Luego tenemos ya las modificaciones a la regulación específica respecto del plan de abandono. Hemos hecho precisiones en el artículo 99, que es el que señala cuál es conceptualmente qué debe tener un plan de abandono. Un plan de abandono debe tener, digamos, dos grandes partes. Una que es la que va a comprender la desinstalación de las infraestructuras que se van a abandonar, que ya quedarían inoperativas, y adicionalmente también las actividades de remediación, ¿no? Pero hemos tenido casos en donde en algunos supuestos la comunidad, por ejemplo, pide que hay algunas instalaciones que no se abandonen porque quieren que sean donadas. Entonces, en ese caso, se ha establecido la forma como tiene que darse esa donación, se han hecho precisiones, ¿no? Y también que el que recibe la donación tiene que hacerse responsable luego, en algún momento, por el desmantelamiento de estas instalaciones. No pueden quedar al aire sin un responsable. Luego también se han hecho precisiones respecto de que este plan de abandono no solamente va a incluir lo que el administrado quiere o dice, sino también lo que la entidad fiscalizadora señala como medidas no cumplidas o como medidas pendientes de ser atendidas, que han sido dictadas, ¿no? Hemos hecho la precisión de que no son todos los incumplimientos en sí, sino que son los incumplimientos señalados por la autoridad de fiscalización que hayan quedado con pronunciamiento firme en la vía administrativa, ¿no? Los que tienen que ser incluidos en el plan de abandono. Luego, también hemos señalado en las precisiones en este reglamento, como les decía, los criterios de donación de las infraestructuras y que para hacer el abandono técnico, el plan de abandono, que es el abandono ambiental, antes han tenido que hacerse el abandono adecuado de los pozos, conocido como el abandono técnico o el abandono permanente de pozos, que lo aprueba Perú-Petro, ¿no? Y que se da en otro marco legal, que es el Reglamento de Exploración y Explotación, la 032/2004. Otro cambio importante que también se plantea en esta regulación del abandono es que existe la posibilidad que en algunos casos, es una excepción, no es la regla, en algunos casos puede existir la posibilidad del abandono in situ, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de ductos o en algunas plataformas también en un mar, siempre y cuando se va a permitir esto, excepcionalmente, vuelvo a repetir, siempre y cuando se haya hecho un análisis
en el que se pueda sustentar de manera objetiva y fehaciente que el retiro de esta instalación va a generar un impacto mayor que su permanencia, ¿no? Cuando ya se hayan generado, por ejemplo, hábitats, o cuando la desinstalación implique un movimiento de tierras o un movimiento o una afectación mayor a los componentes que dejarlo de manera monitoreada y controlada en la zona, ¿no? Entonces es una autorización excepcional siempre y cuando haya un informe que sustente de manera técnica y objetiva que los impactos de la desinstalación van a ser mayores que los impactos de mantenerse de manera inertizada o controlada. Una modificación importante también, que también siempre se nos pregunta, ¿qué pasa si el titular ya termina recientemente su contrato, recién ha obtenido la aprobación del plan de abandono, y ya el lote petrolero, por ejemplo, está en manos de un nuevo titular, ¿no? ¿Qué va a pasar con las obligaciones del abandono? Las obligaciones del abandono se mantienen para quien lo ha... se mantienen para quien ha asumido el compromiso del abandono, para el titular anterior, y entonces señalamos expresamente que el nuevo titular le tendrá que dar las facilidades de acceso para que pueda cumplir con los compromisos pendientes del abandono, ¿no? ¿Eso implica la paralización de la actividad del lote? No, porque lo que va a abandonar el titular anterior son instalaciones que ya no van a estar operativas, pozos que ya no tienen reserva, o va a remediar zonas que han sido impactadas por actividades, por la actividad extractiva, ¿no? Entonces, no se le va a mandar a abandonar al titular anterior un pozo que tenga reserva y va a ser utilizado por el nuevo, con lo cual los pozos que tienen reserva van a seguir operativos, porque esos no van a ser materia del abandono. Pero entonces tampoco se rompe la regla de responsabilidad, porque el titular anterior va a seguir manteniendo su obligación de terminar el cumplimiento de sus compromisos y actividades señaladas en el plan de abandono, solo que el nuevo titular, que está en la zona, le tiene que dar las facilidades de ingreso al lote para culminar su proceso de abandono. Luego hemos hecho precisiones también adicionales respecto de la garantía financiera. Todo plan de abandono va a tener al final de su aprobación, la emisión de una garantía financiera. Y esta garantía financiera ya existía regulada desde el 2014, sin embargo, se han hecho algunas precisiones, por ejemplo, de cómo debe realizarse el cálculo de la garantía. Tiene que realizarse respecto de la totalidad de compromisos, actividades planteadas en el plan de abandono. ¿Qué pasa si el titular me presenta una cotización falsa para poder hacer un cálculo menor de la garantía, ¿no? En primer lugar, se le va a pedir al titular que para el cálculo de la garantía me presente tres cotizaciones, de manera que yo pueda conocer a través de esas tres que en realidad ese es el precio de cada actividad o de cada bien en el mercado, ¿no? Que no haya la posibilidad de una cotización fraudulenta, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hubiera? También se ha regulado esa materia, diciendo si se descubre que la información que es presentada en el instrumento ambiental, que es el plan de abandono, incluye una documentación falsa, una cotización falsa, se anularía la aprobación sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o las que hubiera lugar, ¿no? Y que una vez que se ha culminado la aprobación y ejecución del abandono, es la autoridad de fiscalización quien va a tener que indicar finalmente si ha cumplido o no el plan de abandono. Y si no ha cumplido, o si ha cumplido parcialmente, eso tiene consecuencia respecto de la liberación de la garantía, ¿no? No se puede liberar la totalidad de la garantía si es que no se ha ejecutado totalmente el plan de abandono. Para eso está la fiscalización. Luego también me olvidaba en la diapositiva anterior, también hemos señalado que cuando la actividad del abandono va a durar más de un año, que es lo más común, que dure de 3 a 5 años el abandono, esta garantía va a tener que ser actualizada
renovada la garantía anualmente, aplicándose la tasa de inflación para que no se vaya a dar una desvalorización de la garantía financiera. Y también se ha señalado en el artículo 100A que cuando se presenta inicialmente el plan de abandono no se logra la aprobación, existe la necesidad de una nueva presentación en un plazo perentorio de 40 días y que cada una de estas obligaciones van a ser materia de fiscalización y por lo tanto su incumplimiento es sancionable, ¿no? Y finalmente en este artículo 100A una incorporación importante es que si el titular es renuente a presentar un plan de abandono adecuado y no hace un adecuado levantamiento de las observaciones en una segunda oportunidad, se puede dar una figura extraordinaria, que sería una aprobación de oficio del plan de abandono con una consecuente sanción en el ámbito de la fiscalización, donde la fiscalización lo que le va a determinar también es que tenga que hacer una adecuada caracterización de la zona, es decir, hacer aquello que no hizo para levantar las observaciones del plan de abandono. Cada obligación establecida dirigida hacia el adecuado abandono va a ser materia en cada fase de evaluación, de fiscalización por parte de la autoridad competente, ¿no? Entonces, digamos, te apruebo de oficio para que quede la obligación concreta de que tienes que realizar el plan de abandono, la fase de caracterización, el retiro, todo ello se señala en las etapas y es el OEFA quien verifica que realmente pueda cumplir con el abandono, que es el gran tema de discusión y el gran generador de problemática y renuencia en algunos casos de los administrados para su adecuado cumplimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que sobre el abandono recién en estos 2-3 últimos años se ha dado el vencimiento de contratos, ¿no? Después de 30 años, en los que recién va a ser exigible el abandono. Entonces es un tema desafiante en general para todos, tanto para los titulares como para los administrados, como para las autoridades, tanto las autoridades de evaluación como para las autoridades de fiscalización. Pero finalmente lo que queremos en conjunto es que no se deje el lote de suerte, sino que, y se generen con ello pasivos ambientales, sino que cumplan con abandonar adecuadamente aquellas instalaciones que han usado durante los 30 años de actividad petrolera. Y en el caso que el titular en medio de la ejecución del abandono decida liquidarse, decida disolverse, decida ya no domiciliar en el país, esa es la finalidad de precisamente tener una garantía constituida, completa y adecuada. Es el Ministerio de Energía y Minas quien es quien va a recibir, a cuyo nombre se constituye la garantía, va a ser ejecutada, esa líquida y transferida ante el profonante o ante cualquier otra entidad público-privada que se pueda encargar de la ejecución de las actividades del abandono. Y vuelvo a repetir, todas las actividades de abandono son objeto de fiscalización ambiental por parte del OEF. Luego también hemos hecho una modificación en la regulación del artículo 102, que es el que regula el plan de abandono parcial. Entonces, ¿qué tenemos en el caso del abandono parcial? Hemos señalado que se establece en esta modificatoria, por ejemplo, que en el caso que una instalación haya sido abandonada por más de un año y no haya sido comunicada de manera previa en la suspensión de actividades por ese tiempo a las autoridades conforme hemos señalado en las diapositivas anteriores, entonces se entendería que es un abandono fáctico, por lo tanto, lo que se requiere es la obligatoriedad de presentar un plan de abandono parcial, ¿no? Porque se ha dejado de operar más de un año sin dar el aviso correspondiente de la suspensión de actividad.
Si he hecho una suspensión de actividad por más de un año, ¿tengo que presentar un plan de abandono parcial? No, porque ya hice mi comunicación previa a la suspensión de actividades. Entonces, los plazos son importantes para no presumir que hay un abandono fáctico de las instalaciones, ¿no? Y también se establece en esta modificatoria normativa que hasta 2 años antes de la obligación de presentar el plan de abandono regular por término de contrato, que son los 5 años, hasta 2 años antes de presentar mi abandono total, digamos, no debo presentar ya planes de abandono parciales. ¿Por qué? Porque el plan de abandono parcial no requiere garantía financiera. Entonces, lo que no queremos es que se parta de alguna manera, se fraccione el abandono total en muchos parciales, de tal manera que se hayan muchos parciales sin garantía, ¿no? Y eso no nos da una visión completa de la totalidad de instalaciones a abandonar. Entonces, si ya estás en el año 5 digamos, son 5 años antes de la culminación del contrato que se presente el plan de abandono. En el año 7 ya no puedes presentar un abandono parcial, porque estos son los 2 años antes de presentar el abandono total. Entonces, 7 años antes de culmine tu contrato, hasta ahí llegó tu posibilidad de presentar abandonos parciales. ¿Por qué? Porque eso que quieres abandonar va a ir al plan de abandono, sí, pero al plan de abandono total, al plan de abandono por término de contrato, que es el que sí tiene garantía financiera, conforme a la regulación vigente. Luego también hemos hecho precisiones en la regulación del artículo 103, que es el que regula la posibilidad de hacer algunos retiros de instalaciones menores que no requieran el plan de abandono. En este caso, se ha señalado en qué supuestos, otra vez estamos hablando de supuestos excepcionales, ¿no? En qué supuestos es posible hacer un retiro de equipos, no estamos hablando de un cierre de pozo, no estamos hablando de una infraestructura mayor, sino retiro de equipos sin necesidad de presentar un plan de abandono, ¿no? Entonces, en estos casos, no queremos que esta excepción sea interpretada como sea interpretada de manera amplia y extensiva, de tal manera que se haga calzar, ¿no? Cualquier tipo de retiro como un retiro sin necesidad de abandono, no. Para evitar estas interpretaciones extensivas, es que hemos hecho una precisión respecto de cuándo aplica este 103, que es la posibilidad de hacer retiro de equipos sin contar con plan de abandono. Hemos dicho que solo se va a aplicar para los casos en los que el equipo que se va a retirar debe contar con las mismas características aprobadas en el estudio, es decir, que se está retirando un equipo con características que fueron evaluadas y aprobadas en su momento, y que el retiro de estos equipos no impliquen actividades que puedan generar impacto, como por ejemplo excavación, demolición, construcción, movimiento de tierra. Que no implique este retiro de este equipo una reducción o eliminación de compromisos ya asumidos, tanto ambientales como sociales, en los distintos instrumentos, y que no implique la afectación de ningún componente ambiental esta desinstalación de equipos. Entonces, ahí está más preciso y más delimitada la aplicación de esta figura. ¿Por qué es necesario hacer esta precisión? Estos criterios para evitar una interpretación extensiva y que querramos hacer desinstalaciones amplias, ¿no? Sin instrumentos. Eso no es lo adecuado, eso no es ambientalmente viable, ¿no? Entonces, en los casos en los que no sea posible calzar en esos supuestos, ¿qué opción tengo? Presentar un plan de abandono parcial, ¿no? Y también esta desinstalación de equipos menores que no requieren plan de abandono, ¿cómo se tramita? Con una comunicación previa, una comunicación que tiene carácter legal de declaración jurada, y una declaración que va a hacer posteriormente también, al igual que en el caso de la suspensión, materia de fiscalización posterior, de fiscalización ambiental por parte de la autoridad competente, que insisto, nuevamente sería el OES, ¿no? Entonces, se da la facilidad de que sea por una declaración jurada, sin embargo,
va a ser materia de fiscalización. Si has retirado un equipo mayor al que estabas indicando, si para el retiro de ese equipo has tenido que hacer actividad de demolición, de construcción o de movimiento de tierras o en general alguna actividad que haya implicado que la dimensión de ese equipo requería un movimiento de tierras, que la remoción de ese equipo implicaba afectar con polvos, con gases, por ejemplo, la calidad del aire, entonces no, esa actividad no calzaba en esa figura de la comunicación del artículo 103 y por lo tanto sería sancionable por haber hecho un abandono de manera inadecuada cuando era necesario presentar un plan de abandono parcial. Entonces, ojo con esta regulación porque si bien es cierto, empieza solo como una comunicación, está bajo el ámbito de responsabilidad del titular. Cuando no se precisa esto, se hace una interpretación amplia y finalmente no hay un adecuado control, ¿no? Entonces hemos hecho la precisión. ¿Es posible realizar estos retiros menores? Sí. ¿Es posible reducir esta tramitología con una comunicación? Sí es posible, siempre y cuando estés en el supuesto. Si no estás en el supuesto y te acoges a él indebidamente, entonces vas a ser materia luego de un procedimiento administrativo sancionador por haber salido dentro del marco regulatorio que proporciona esta regulación. Bien, y luego tenemos adicionalmente ya los artículos que han sido incorporados, ¿no? Comúnmente se han incorporado artículos que regulan materias que no han sido reguladas anteriormente. Lo que se busca en estos casos es cubrir vacíos normativos. Entonces paso a indicar cuáles son estos vacíos que existían a la fecha y que han sido materia de regulación esta vez. Por ejemplo, se señalaba que en los procedimientos administrativos de evaluación ambiental siempre hemos tenido regulado el caso, por ejemplo, de la modificación del estudio ambiental, la modificación del estudio ambiental con modificaciones con impactos no significativos, como la figura del ITS. Sin embargo, lo que no teníamos regulado era la posibilidad de modificar otros instrumentos, que también son complementarios. En muchos casos, conocerán ustedes, que hay unidades productivas que tienen muchos años ya de operación y que su certificación ambiental no fue un estudio ambiental en el marco del SENACE o un estudio ambiental detallado preventivo, sino su certificación ambiental fue un PAMA o un PMA. Entonces, en esos casos, si ese PAMA sigue vigente y si yo requiero modificar el PAMA, como el PAMA ya no es un instrumento que pueda ser aprobado a la fecha, pero las modificaciones sí. Entonces, no existe una regulación para modificar un PAMA, no existe una regulación para modificar un PMA, no existía la posibilidad de regular un procedimiento que implicara, por ejemplo, la modificación de un plan de abandono, ¿no? Porque el plan de abandono también podrá ser modificado, el plan de abandono parcial también. Entonces, existía la necesidad por parte de los administrados de hacer modificaciones en procedimientos que no estaban regulados tanto en el TUPA o en los reglamentos de protección ambiental. Por lo tanto, lo que se ha buscado en este caso es regular este procedimiento de manera amplia, ¿no? Como modificación de instrumentos de gestión ambiental complementarios. No es la modificación de estudio, no es un ITS, es la modificación de los otros instrumentos que pudieran estar vigentes y que exista la necesidad por parte de los titulares de realizar una modificatoria. Entonces, lo hemos regulado como un procedimiento administrativo de evaluación ambiental con un plazo máximo de 30 días, con la posibilidad de que haya una evaluación de admisibilidad, con la fase de evaluación en la que la autoridad competente realiza su ronda de observaciones, un plazo para que el titular la subsane y un plazo final de pronunciamiento, ¿no? Entonces, y la posibilidad también de que puedan intervenir opinantes en estas modificaciones. Entonces, hemos regulado
este procedimiento que había necesidad, que se han presentado en la práctica y que no estaban regulados como un procedimiento administrativo de evaluación ambiental. Luego también hemos regulado la fase de admisibilidad, ¿no? Que es una fase de todo procedimiento administrativo, donde se revisa si finalmente el administrado cumple con presentar todos los requisitos del procedimiento y además, en el caso particular de los estudios ambientales o de los instrumentos de gestión ambiental, es que se va a verificar si el instrumento que se presenta contiene todos los capítulos, digamos así, todos los ítems que se señalan en los términos de referencia. Entonces, tengo que ver que el expediente esté completo, tanto en requisitos, digamos, el archivo físico, el archivo digital, en versión editable, si ha hecho el pago adecuado de la tasa, etcétera, como requisitos del procedimiento, pero luego, si por ejemplo esa declaración de impacto ambiental ha incluido en su elaboración todos los contenidos que han sido aprobados para la elaboración de una declaración de impacto ambiental, ¿no? Si tienen todas las partes señaladas en los términos de referencia o en las normas que aprueban contenido. Hemos regulado también un supuesto que es muy particular para el caso de las actividades de comercialización. Para el caso de los grifos, vamos a tener muchos supuestos que un grifo, una estación de servicio, es operada por más de un titular, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos al titular 1, que tiene su registro de hidrocarburos para hacer la comercialización desde para los combustibles líquidos, ¿no? Y luego vamos a tener a otro titular, a otro distinto, que opera en la misma instalación y que tiene su registro de hidrocarburos para GNB, por ejemplo, ¿no? Para gas. Entonces, son dos titulares con dos registros distintos de hidrocarburos que a cada uno le autoriza a comercializar un determinado tipo de combustible. Sin embargo, van a tener obligaciones comunes y obligaciones diferenciadas. Pensemos en una obligación común. Ambos tienen que hacer un adecuado tratamiento de residuos sólidos. Por lo tanto, en el tratamiento, la gestión de residuos, en el marco de la ley y su reglamento, podrá ser una obligación compartida, una obligación solidaria, digamos así. Pero, por ejemplo, en el caso de los monitoreos, solo son obligatorios los monitoreos de calidad de aire para el caso de las actividades que comercializan gas, no para, o solo para el tema de combustibles líquidos, con lo cual el operador de gas no va a tener la necesidad de hacer el monitoreo. ¿Qué pasa si qué operador es el que tiene, por ejemplo, el servicio de llantería o el tipo de lavado, ¿no? Si en este caso los efluentes van a un cuerpo receptor o los efluentes van a un alcantarillado. Entonces, según quien realice qué subactividad dentro de la actividad de comercialización, cabe la posibilidad de que haya que se aprueben de un lado obligaciones comunes y obligaciones específicas para cada uno de los operadores. Es una excepción en el caso de las actividades de comercialización. Entonces, le llamamos operadores solidarios y lo que se regula en este artículo 40A es la posibilidad de hacer esta diferenciación, delimitación de responsabilidades exclusivas y también el señalamiento de las obligaciones que son comunes. Entonces, tenemos obligaciones diferenciadas para una sola operación en el caso de las actividades de comercialización. Es una excepción, como le decía la regla, que permite hacer una delimitación de responsabilidades. En este caso, y el procedimiento para hacer esta delimitación de responsabilidades es la que se ha regulado en este artículo 40A. Y luego vamos a entrar a comentar el marco de la atención de emergencia, que es la que les señalaba anteriormente. Quiero ver si está todo completo. Bien. Ok. ¿Qué es lo que
qué es lo que se ha adicionado en esta parte del reglamento. Hemos delimitado como una especie de fases de intervención ante la ocurrencia de una emergencia, de un siniestro o emergencia ambiental. ¿Qué señalamos en primer lugar? Uno, la atención de la emergencia se inicia de manera inmediata, y la atención de la emergencia inicia con una fase que le hemos denominado, lo pueden encontrar ustedes en el artículo 66A, como acciones de primera respuesta, ¿no? Son acciones que tienen que aplicarse de manera inmediata y que van a poder ser aplicadas dentro de un ámbito de una temporalidad. ¿Cuáles son estas acciones de primera respuesta? ¿Qué implica? Implica, por ejemplo, acciones de contención de fuentes. Si, por ejemplo, tengo un pozo mal abandonado que ha empezado a emitir emisiones gaseosas, que ha empezado a tener afloramientos de crudo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es contener esa fuente, ¿no? Hacer el sellado hermético de este pozo para evitar que siga teniendo estas consecuencias negativas al ambiente. Entonces, una de las acciones de primera respuesta es contención de la fuente, ¿no? Otras son las acciones de control, como por ejemplo lo que intento es detener el avance del derrame, ¿no? A través de mecanismos de contención, a través de estos barreras, ¿no? Mecanismos de barrera, como lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Repsol, estas especies de salchichas absorbentes, que intentan contener el crudo cuando cae en un cuerpo de agua, o la utilización de skimmers, por ejemplo, también para hacer esa contención en cuerpos de agua. Luego, otra medida también de primera respuesta que está señalada es la adecuada gestión de los residuos que se generan producto de esta emergencia. No puedo hacer un botadero, tengo que hacer una disposición adecuada de estos residuos que obviamente van a ser residuos peligrosos, ¿no? Luego, otra de las acciones de primera respuesta que han sido contempladas en esta norma es, por ejemplo, lo que hemos visto también en el caso Repsol, que es la obligatoriedad de hacer el rescate de fauna silvestre, ¿no? También está señalada como una acción obligatoria de primera respuesta. En un evento no tan amplio en una regulación conceptual también de esta atención de primera respuesta, es que se señaló que ante la ocurrencia de la emergencia, estas acciones de primera respuesta no podían ser eternas, tenían que tener un límite temporal. Entonces, hemos señalado en el reglamento que esta temporalidad es de hasta 3 meses, pudiendo tener un plazo, una ampliación de un mes más, por parte de la autoridad de fiscalización, ¿no? Que existía la necesidad de presentar este plan de atención, este plan de ejecución de acciones, primera respuesta, con un cronograma, teniendo en cuenta este plazo máximo de 3 meses. ¿Qué pasa cuando ya apliqué todos estos mecanismos de limpieza, contención o descontaminación durante este tiempo, y aún así no, no se ha terminado la atención de la emergencia, ¿no? ¿Cómo voy a saber si lo que ya hice como acción de primera respuesta es suficiente? Entonces, estableciendo esa línea de tiempo, tendríamos que realizar acciones de primera respuesta hasta 3 meses o hasta 4 meses, de manera excepcional, y luego de este tiempo, yo ya culminé de hacer mis acciones de primera respuesta, comunico a la autoridad de fiscalización que mi etapa de ejecución de acciones de primera respuesta ya terminó, y es entonces la autoridad de fiscalización quien va a ir a hacer una medición in situ de la zona respecto de los estándares de calidad, ¿no? Se va a ver si en esta zona se cumplen los estándares de calidad o los niveles de fondo. Si fuera el caso, por ejemplo, de que es una contaminación de suelos, se hace la medición del ECA de suelo en la zona, y si no se cumple con las mediciones, los resultados de la medición y los métodos de ensayo nos arrojan que los resultados están por encima, exceden los estándares de calidad ambiental, entonces es la autoridad de fiscalización quien emite un mandato al administrado de elaborar ya un instrumento de remediación, de elaborar un plan de rehabilitación. Entonces, la autoridad va a emitir este mandato, le va a dar un plazo para que pueda realizar la elaboración de este plan de rehabilitación,
Luego va a ir este plan de rehabilitación a una evaluación, como cualquier instrumento ambiental, a la autoridad competente, que en este caso sería el MINEM, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, y una vez que se apruebe este instrumento de remediación, se procede a cumplir con todas y cada una de las actividades y compromisos de remediación señaladas en el plan de rehabilitación, y una vez que se culmine, porque ese instrumento comúnmente va a tener un cronograma de acciones como parte del instrumento, una vez que se culmine, van a entrar en un proceso nuevamente de supervisión en campo por parte del OEFA, de la Autoridad de Fiscalización, quien dirá si finalmente se ha cumplido o no a cabalidad lo indicado en el plan de abandono. Todos los compromisos del plan de abandono son obligatorios. Por lo tanto, su incumplimiento puede generar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. Y bueno, finalmente se incluyeron dos disposiciones complementarias transitorias, una vinculada a la necesidad de poder actualizar los planes de contingencia conforme a los términos de referencia que se aprueben en un futuro cercano, esperemos, estamos trabajando en ello, y que una regla legal, procedimental, ¿no? Que todos los procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia de esta norma, le hace antes del 9 de marzo del 2021, se terminan de tramitar conforme a las reglas con las que se iniciaron, las reglas procesales y las reglas sustantivas que estaban vigentes al momento de su inicio para asegurar la seguridad jurídica. Bien, entonces, esto es lo que tenía para comentarles en la sesión de hoy. Y no sé, nuestros anfitriones están, si hay alguna pregunta, duda o consulta. Muchas gracias, profesora, por su explicación. Sí, adelante. Sí, disculpe, saludo a Wilmer Castro. Una consulta. En el artículo 98, bueno, usted hizo una presentación, y en el artículo 98 mencionaba que en el caso, por ejemplo, para las actividades de exploración y explotación y transporte de ductos, era preferible dejar las instalaciones soterradas o enterradas, ¿no? ¿Y qué pasa para las actividades de distribución de gas natural, por ejemplo, que también son por ductos, por toda la zona urbana? En ese caso, ¿se tiene que retirar las tuberías? A ver, no sé si de repente se entendió mal. Yo no dije de que era preferible dejar. Yo lo que les decía es que, digamos, la obligación general es retirar las instalaciones que no van a ser utilizadas, las instalaciones que ya no que no van a estar operativas. La regla general es la desinstalación, ¿no? Lo que dije es que se ha regulado la posibilidad, ¿no? Que no estaba regulada, de poder permitir en el plan de abandono que esas instalaciones queden in situ con algún sistema de monitoreo y control. No que quedan in situ para siempre sin ningún control, sino que cabe la posibilidad de que la autoridad autorice que se quede in situ con medidas de control, pero no es que esa sea la regla general. Siempre y cuando el titular demuestre que en un análisis costo-beneficio la desinstalación va a traer consecuencias negativas mayores que el quedar en campo con medidas de control. Eso es lo que he dicho. Ya, ok. Entonces, ahí también podría encajar el sistema de distribución. Sí, sí es posible, siempre y cuando se cumpla la regla que les estaba indicando, ¿no? Sí. Ah, ya, porque la normativa taxativamente decía norma de exploración, explotación y transporte de ductos. No mencionaba sistema de distribución. Sí, pero sí, también es posible. Como le digo, siempre que se cumpla la condición. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Valeria? Sí, tenemos una pregunta de Harrison Hanampa. Nos dice, ¿qué pasa cuando el proyecto está paralizado y ya no hay empresa constructora? El pito se ubica en el artículo 97. La empresa que cuida debe cumplir el IGA. ¿La empresa qué, perdón? La empresa que cuida debe cumplir el IGA. A ver, estamos ante supuestos excepcionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del lote 192, ¿no? Donde ya hay una culminación de contrato, ¿no? En ese caso, por ejemplo, excepcionalmente, que es un caso muy peculiar, porque comúnmente
quienes están en esta industria se habrán dado cuenta que siempre se pasaba de un titular inmediatamente a otro, no generando estos espacios de vacío, ¿no? Estos espacios de vacío son muy, muy, muy excepcionales. En el caso, por ejemplo, del lote 192, que ya no tiene a la fecha un titular, ¿no? Porque ya culminó el contrato con la empresa Frontera y se está en proceso de suscripción de un nuevo contrato, estamos en un stand-by, digamos así. En este caso, ¿no? No aplica el artículo 97 de suspensión de actividades, ¿no? Porque ya porque no tenemos un titular vigente, que es el que suspende, sino lo que tenemos es una culminación contractual, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en una etapa, digamos, de stand-by, donde en este caso no hay un titular, sino hay un custodio, ¿no? No es lo mismo. No tenemos un titular obligado a cumplir una obligación de un estudio ambiental que es suyo, sino lo que tenemos es un custodio. En este caso, del lote 192, el custodio temporal del lote hasta que inicie un nuevo titular, en este caso es Perú Petro, ¿no? Y en este caso Perú Petro va a tener que, como parte de su labor de custodia, dar, por ejemplo, atención a emergencias ambientales y hacer las actividades de mantenimiento, ¿no? Pero no como en la regla de suspensión, sino como custodio del lote de manera temporal hasta que ingrese un nuevo titular. Bien, muchas gracias. Julio Rojas también tiene una consulta, puede activar su micrófono. Sí, buenas noches, Patricia. Gracias por la información. En el artículo 68 me queda claro la modificatoria actual. Sin embargo, antes de ese decreto supremo, ¿cómo se interpretaba estas? Son dos obligaciones, es decir, el reporte del registro mensual de incidentes de fugas y el otro es reportar al OEFA. Eso me gustaría que me explique, por favor. Gracias. Sí, te comento. En la regulación anterior se hablaba de que en principio la obligación de reportar las emergencias ambientales siempre han existido, ¿no? Pero había un segundo párrafo que es el que decía que adicionalmente había la obligación, ¿no? De reportar, de hacer este reporte mensual de fugas y derrames, que se entendía que eran pequeñas fugas y derrames, ¿no? Es más, Ocinermin tenía una regulación en el que decía que se podía entender, digamos, como una fuga menor, cuando era menor de un barril o algo así. El tema está en que ese enfoque, ¿no? De que existía antes, de estos mini derrames que se podían juntar en un reporte mensual, ¿no? Eran, digamos, dos obligaciones, ¿no? La del reporte de la emergencia a emergencia y la del reporte mensual de pequeñas fugas, liqueos, derrames menores. La problemática que se ha presentado a lo largo del tiempo, y así por lo menos fue como EFA nos la justificó para hacer la modificatoria, es que decían, nos hemos dado cuenta que este criterio de menor de un barril en realidad es menor en materia de seguridad, pero no es menor en materia ambiental, porque no es lo mismo que se derrame 2 barriles en una zona operativa con contención y instalaciones que pueda ser contenida y no haya ningún tipo por ejemplo, de posibilidad de generar impactos mayores, ¿no? Que invertir medio barril en un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Las consecuencias son distintas. Entonces ellos decían, el enfoque ambiental es diferente. Entonces, estos reportes mensuales en realidad pueden llevarnos a una distorsión de que yo como fiscalizador me termine enterando de los eventos, ¿no? Cuando es tardío, ¿no? Entonces yo voy a establecer los criterios para determinar cuándo es realmente emergencia y con qué criterios se va a establecer la emergencia. Entonces, anulemos este reporte mensual, ¿no? Y pongamos un solo sistema de reporte de emergencias a través de un aplicativo que entiendo que OEF ha desarrollado o ha venido desarrollando para que haya un solo sistema de reporte de emergencias y no haya estos dos de la emergencia inmediata y la mini emergencia acumulada en un reporte mensual. No sé si quedó más claro. Sí, me parece que sí, nos pone gracias, Julio.
De igual forma tenemos dos preguntas más de Harrison Hanampa, que nos pregunta ¿por qué aún no se modifica el PAMA del ONP? Entiendo que es una medida que ha planteado el OEFA de actualizar el PAMA del ONP y es en esa medida que Petroperú presentó una modificación de PAMA y que OEFA le dio por satisfecha la presentación, ¿no? Y que está a la fecha en un proceso de modificación, ¿no? En un proceso largo de modificación del PAMA, ¿no? Pero no hay una obligatoriedad de actualizar todos los, de presentar una modificación de todos los PAMA, ¿no? Pero sí, en este caso ha habido una medida administrativa implementada por el OEFA y es OEFA quien le hace ese seguimiento y control de cumplimiento de esa medida, en el caso del ONP. De igual manera, nos pregunta ¿a qué se refieren las acciones de primera respuesta, otras acciones del plan de contingencia de Liga, si ya está determinadas las obligaciones en la norma? A ver, las acciones de primera respuesta que les he comentado, como les dije, contención de fuente, limpieza, descontaminación, manejo de residuos, rescate de fauna silvestre, es a manera de ejemplificación, ¿ok? No es un listado taxativo las acciones de primera respuesta, es un listado de ejemplificación indicando qué actividades son las que deben de realizarse de manera inmediata para evitar que una emergencia tenga consecuencias cada vez mayores. Eso no exime, y así está puesto en la norma, eso no exime que cada titular aplique lo que tiene señalado en su plan de contingencia, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta alusión a estas acciones de primera respuesta? Porque existe una disparidad en el detalle de los planes de contingencia. Entonces, para intentar uniformizar por lo menos lo urgente, lo principal, es que se han señalado las medidas de primera respuesta, pero eso no le exime, insisto, de que aplique lo que tenga señalado en su plan de contingencia, que es parte, el plan de contingencia ambiental, ¿no? Que es parte del plan de contingencia del instrumento ambiental. Independientemente, también luego hay un plan de contingencia en materia de seguridad a cargo de SINERMIN, y cuando hablamos de operaciones en mar, ¿no? En terminales, también hay un plan de contingencia que aprueba DICAPI, ¿no? Entonces, está obligada a implementar todos esos planes de contingencia, solamente que desde el ámbito de la fiscalización ambiental es la del plan de contingencia ambiental. Y finalmente, Wilmer Castro nos pregunta, ¿es obligatorio presentar un plan de abandono de una instalación que no fue puesta en operación, tanques y o tuberías instaladas? Es obligatorio, ¿puedes repetir la presentación de un plan de abandono qué? De una instalación que no fue puesta en operación, tanques y o tuberías instaladas. Es obligatorio que se presente un plan de abandono cuando se culmina la actividad, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de... Entiendo que lo que quiere decir es una instalación que ese titular no operó, ¿no? Pero si va a ser, si estamos hablando, por ejemplo, de un lote y hay un traslado de un titular a otro, el titular recibe toda la operación y toda la operación que ha sido materia de utilización en principio, o aquellas que ya no van a ser, que no van a serían utilizadas por el nuevo titular, tendrían que presentarse como parte del plan de abandono. Hay que tener en cuenta que hay una autoridad que va a determinar estas instalaciones, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un lote petrolero, es Perupetro quien va a indicar cuáles son las instalaciones que han sido utilizadas por el titular, cuáles son las instalaciones que ya no van a ser operativas y que por lo tanto tienen que estar sí o sí en el plan de abandono, ¿no? Entonces, no solo es discrecionalidad del titular, sino también se requiere el pronunciamiento de Perupetro, y para los temas de remediación de zonas contaminadas, el pronunciamiento de OEFA. Y con la conjunción de ambos es que nacen las instalaciones obligatorias a ser incluidas en los planes de abandono. Bien, profesora, muchas gracias por las respuestas. No sé si tenemos alguna otra pregunta de los participantes. Bien. Bien, me parece que ya no tenemos más consultas, entonces ya para poder finalizar la conferencia, permítame por favor compartir mi pantalla.
Bien, de igual forma nos complace mencionar que la profesora Patricia Gallegos forma parte de nuestro diploma de especialización en regulación en hidrocarburos, el cual forma parte del PAE en hidrocarburos, y está próximo a comenzar el 27 de abril. Algunos de los expertos que también nos estarán acompañando en este diploma son los docentes Luis Espinosa, Nikitza Chávez, Víctor Huerta, Norvik Chichón y Carlos García. El diploma de hidrocarburos tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Producative, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son manejo de conflictos y consultoría previa en hidrocarburos, exploración y explotación de hidrocarburos, precios de paridad en hidrocarburos, mercado de gas natural, mercado y regulación de hidrocarburos, distribución y comercialización de hidrocarburos. Y finalmente, mercado de petróleo. Para todos aquellos que estén interesados en la inscripción del diploma, les voy a dejar el link de la tienda virtual en el chat de la sala. Y finalmente, mencionarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, el cual van a poder también acceder a través de la página virtual del FRIESAN. Y bien, sin nada más que agregar, agradecerle a la docente por la exposición del día de hoy. A nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar con nosotros, y también muchas gracias por su asistencia el día de hoy a todos los participantes. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias a todos.